no, maestra, gracias. Ok, muy buenas tardes, jóvenes. Estamos en nuestro penúltimo tema. Después de este no queda nada más auditoría de los activos fijos. Vamos a cumplir con nuestro cometido. Hoy vamos a hablar de las cuentas por cobrar. No, vamos a ver una parte del marco teórico, porque no podemos auditar lo que no conocemos, ¿verdad? Entonces, por eso es que el auditor tiene que conocer lo que va a auditar. Entonces, en esta parte en este material que nos prepara la escuela, primero, de dónde nacen las cuentas por cobrar y qué son, ¿verdad? Y por qué las empresas tienen cuentas por cobrar. Entonces dice que las cuentas por cobrar se refieren a los derechos adquiridos, o sea, la empresa que vende a crédito tiene un derecho sobre un tercero y ese derecho se va a convertir en efectivo a la medida de que yo le vendía crédito vaya cumpliendo con sus compromisos. Las cuentas por cobrar nacen simple y llanamente para aumentar las ventas. Nadie quiere vender a crédito, pero si no lo hace, su competencia puede dar el crédito y usted pierde el cliente. Entonces, pero ¿qué pasa? Cuando vendemos o damos servicios a crédito, tenemos que un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que no me pague. Entonces, aquí nos define que las cuentas por cobrar no solamente incluyen reclamaciones contra clientes que le hemos vendido a crédito, sino también hay otras cuentas por cobrar como préstamos a empleados, préstamo a funcionarios, ¿verdad? Que le hacemos nosotros, e inclusive a otras compañías. Si yo tengo una división que hace queso y otra división que hace zapato, podemos entre empresas relacionadas, podemos prestarnos recursos, ¿verdad? Entonces, pero las normas internacionales establecen que cuando sean cuentas por cobrar que no sean a clientes, debemos de separarla de las demás cuentas. ¿Por qué? Porque hay muchas razones financieras que se hacen de las cuentas por cobrar clientes, no a empleados, ni a funcionarios, ni nada por el estilo. ¿Ok? Entonces, las cuentas por cobrar nacen de las ventas a crédito o de los servicios que damos a crédito. Generalmente están sustentadas por una factura que se llama factura a crédito. Ahora, cuando yo doy un servicio o vendo a crédito y lo sustento en algo más formal, como es un pagaré o un contrato, ya no se llama simplemente cuentas por cobrar, sino que cambia de categoría y se llaman documentos por cobrar, ¿verdad? Mírenlo aquí donde dice, documentos son promesas escritas. La otra son derechos adquiridos, muy diferente. Si vamos a los tribunales a reclamar cobro por servicios a crédito, el documento por cobrar tiene más validez ante el juez, ¿verdad? Y es más fácil recuperar esto. Ok. Las cuentas y los documentos por cobrar generalmente representan una de las partidas más importantes dentro de los activos corrientes. ¿Por qué dentro de los activos corrientes? ¿Quién me dice? ¿Por qué las cuentas por cobrar generalmente la clasificamos dentro de los activos corrientes? Mari o Eduardo, ¿tienen una idea? Porque son cuentas a, un poco a largo plazo, maestra. A corto. A corto plazo, Exacto, perdón. exactamente, Eduardo. ¿Por qué están dentro de los activos corrientes? Porque esto que yo estoy vendiendo a crédito se supone que me lo van a pagar en 30 días, un periodo menor de un año. Y todo aquello que es un recurso,
que se va a recuperar en un periodo menor de un año van dentro de los activos corrientes. Ahora, ya cuando yo le doy una cuenta por cobrar a alguien para pagarlo en 16 meses, 24 meses, 15 meses, ya no van dentro de los activos corrientes. Muy bien, Eduardo. Las cuentas por cobrar se clasifican, según las normas internacionales, en cuentas por cobrar clientes. Esa es la principal. Después, cuentas por cobrar a empresas relacionadas. Por ejemplo, el Grupo Ramo tiene varias divisiones de negocio. Entonces, entre los diferentes negocios de ese grupo se pueden prestar recursos. ¿Oyeron? Cuenta por cobrar funcionarios y empleados. Muchas empresas tienen dentro de sus políticas prestarle uno, dos o tres sueldos a sus empleados. Tengo que separarlo. La provisión para cuenta por cobrar, ¿qué es esto? Lo que están dando tributación 2 me han visto hablar de que el que vende a crédito tiene un riesgo de que no le paguen. Entonces, contablemente, nosotros podemos hacer una provisión para cuando clientes que no me paguen, yo poder cancelar esa cuenta por cobrar contra esa provisión. El impuesto sobre la renta, la ley 1192, establece que esa provisión no puede exceder de un 4% del balance de las cuentas por cobrar, pero eso dice la ley. Yo como empresa, financieramente, puedo hacer la provisión que yo desee. ¿Ok? Ahora, para fines fiscales, nada más me van a aceptar un 4%. Vamos a suponer que Mari debe a la empresa de Eduardo, le debe 200,000 pesos. Y Eduardo ha hecho todos los esfuerzos para que Mari pague. Inclusive el último esfuerzo fue mandarle un acto de aguacil, pero Mari no tiene con qué pagarle. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tengo yo que hacer cuando estoy auditando la empresa de Eduardo? Recomendar que cancele esa cuenta por cobrar porque hace más de 15 meses que Mari no le abona, ¿verdad? Pero yo no le digo a Mari que la voy a cancelar contablemente. Entonces, ¿contra qué cuenta la cancelamos? Contra la provisión que yo he ido haciendo de las cuentas por cobrar. Imagínate entonces que a los 2 años, Mari, que es una persona seria, le cambia su situación económica y viene con los 200,000 pesos a pagarte, Eduardo. Te calladito, registra, lo manda a su banco y lo manda para otros ingresos, porque ya usted le canceló la cuenta a Mari. ¿Entiende? Entonces, contablemente, no es recomendable tener en las cuentas por cobrar, cuando yo soy auditora, por más de 120 días. Yo de una vez, si hay una cuenta que tiene más de 120 días, yo tengo que recomendar que se cancele como auditora. Ahora bien, eso es interno. A las personas que yo le cancelé la cuenta por cobrar por falta de pago, yo no le digo nada, yo sigo insistiendo que me pague, ¿verdad que sí? Entonces, ¿contra quién lo voy a cancelar? Contra esa provisión de cuentas por cobrar para malos créditos o para cuentas malas o incobrable. Tiene tres nombres. Hay otras cuentas por cobrar. Vamos a suponer que yo lo que hago es zapato y tengo una maquinaria que ya no la estoy usando porque tengo una más moderna. Pero hay otra persona que la quiere la máquina y yo se la vendo a crédito. Yo no vendo máquina. Entonces, ¿dónde yo voy a mandar? ¿Dónde yo voy a registrar esos 400,000 pesos que yo vendí a crédito una maquinaria que yo no voy a usar a otras cuentas por cobrar? Porque mire, no es de mis operaciones, no es de una empresa relacionada y no es un funcionario empleado, entonces viene la solución contable, otras cuentas por cobrar. ¿Entienden? Entonces, estas son derechos, ¿verdad? Cuentas por cobrar. Ahora viene documento por cobrar, que es una venta o un servicio a crédito,
pero amparado por un documento escrito, que nosotros tenemos como norma que es un pagaré o un contrato hecho por un abogado, ¿verdad? Y notarizado, ¿ok? Esas son las diferentes cuentas que tenemos por cobrar. Ahora, yo como auditora, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que a la empresa pedirle el auxiliar de cuentas por cobrar. O sea, las cuentas por cobrar en la empresa que estamos auditando es 6 millones de pesos, ¿ok? Eso dice el Estado. Pero ¿qué yo hago? Yo pido el detalle de cómo, de esas cuentas por cobrar y a eso se le llama auxiliar. Y empiezo a hacer un análisis de antigüedad de saldos. ¿Alguno de ustedes sabe qué es eso? Que ahora los programas lo hacen sin nosotros tener que coger lucha, ¿verdad? ¿Cómo fue, profe? Análisis de antigüedad de saldos. Es un documento que prepara la empresa y el auditor o el auditor para ver. Sí, Ah, yo lo he visto, o sea, eso es que por periodo, por año, por tiempo determinado, le ujú, hace un análisis a todas las cuentas, de por la, año, por tiempo, sí, a cuánto están a tanto tiempo, ahí si están correcto. cobradas o no, etcétera. Exacto. Entonces, aquí en la auditoría que vamos a hacer de las cuentas por cobrar, tenemos que coger todas las cuentas por cobrar y hacer un análisis de antigüedad de saldo, que es encajar esa cuenta en la última fecha que pagó. Por ejemplo, vamos a hacer unas columnas que diga de 1 a 30 días. Si esta cuenta por cobrar ha hecho un abono hace 10, 15, 20, 29 días, yo la voy a poner en esa casilla manual. Si la cuenta por cobrar tiene de 31 a 60 días que pagó, la pongo en esta casilla. Si la cuenta por cobrar tiene de 61 a 90 días que pagó, que hizo el último abono, la pongo en una casilla. Y así sucesivamente, yo como auditora voy a ver qué tan atrasadas están esas cuentas. Pero ahora, como le digo, eso es manual que yo le voy a enseñar, pero en la vida real, cuando usted tiene un sistema, hasta un sistema genérico como el QuickBooks, como el Mónica, como otros programas que lo venden en el internet, te lo hace por defecto. Pero nosotros aquí lo vamos a tener que hacer a mano y te va a ver qué fácil es, ¿ok? Se llama análisis de antigüedad de saldo y está en el documento. ¿Cuál es el objetivo de la auditoría mía, de las cuentas por cobrar? Que exista y estén registradas correctamente. ¿Y cómo yo resuelvo ese problemita? Mandando confirmaciones a los clientes que nos deben, que les deben a mi cliente. Primero pedimos el auxiliar. Vemos que cuadra con la cuenta control. Y después hago un análisis de antigüedad de saldos. Y después procedo a escoger a cuántos clientes le voy a mandar una confirmación. ¿Qué es una confirmación? Una carta que prepara el auditor para cerciorarse de la existencia y de la integridad de lo que dicen los estados financieros. Cuando ustedes vieron, cuando estábamos auditando el efectivo, que el auditor mandó cartas de confirmación a los bancos. Entonces, ahora en cuentas por cobrar, le vamos a mandar cartas de confirmación a los clientes. A todos, depende, porque si yo lo que tengo son 10 cuentas por cobrar, se la puedo mandar una confirmación positiva. Ahora, si yo tengo 90 clientes que me deben, yo no puedo mandar 90 cartas y esperar que me las respondan.
Entonces, en este caso, mandaría lo que se llama una confirmación negativa. ¿Cuál es la diferencia entre una confirmación positiva y una negativa? Bueno, que la positiva en auditoría, para considerarse auditado, te tienen que responder. Y la negativa, si no te responden, todo está bien, porque una auditoría, una confirmación negativa dice así: si todo está bien, favor no contestar. Si tiene diferencia, ponerla aquí y devolver esta carta. O sea, si todo está bien, no te van a responder. Esa es una confirmación negativa. Entonces, yo tengo que, Maestra, ajá, una pregunta. Entonces, solamente si tenemos 20 clientes, tienen cuenta por cobrar no vencida, solamente le enviamos para confirmar que realmente tienen deuda con nosotros o le enviamos una carta cobrándole, porque si no, todavía no está no, vencida no, la carta, no. no, Acuérdate que el auditor lo que está cerciorándose de la existencia y de la o sea, integridad, es confirmado nada más. Si ellos responden confirmando que usted, así, mire, por medio de la presente queremos confirmar que usted posee una deuda con la empresa al 31 de diciembre de 2025 de 300.000 pesos. ¿Ya? Si está de acuerdo, favor de volver firmada esta carta como acuse de recibo. Y le mando el sobre. Es una confirmación positiva. Una negativa, Eduardo, es si todo está bien, favor no responder. Entonces el auditor no cobra ni hace nada. El auditor lo que confirma. Ahora, cuando yo hago el análisis de antigüedad de saldo y veo toda esa cuenta atrasada, en la carta a la gerencia recomiendo una política de cobro, pero recomiendo nada más. ¿Oíste? ¿Ok? Entonces, ¿cómo tú verificas la exactitud? Multiplicando cantidad por precio y después sumándolo de forma horizontal y vertical, ¿verdad? Eso tengo yo que hacerlo, porque en una fretería hay un cliente que debe 100.000 pesos de varios productos. Entonces yo empiezo también, no a todas, porque no da tiempo, selecciono unas cuantas facturas significativas y multiplico cantidad por precio y después sumo a ver si el total coincide, pero algunas, no me da tiempo a hacerlas todas. Entonces, también debo evaluar, como les dije, a través del análisis de antigüedad de saldo, qué tan maestra. cobra. Sí. Y si contamos con un sistema, no, o sea, solamente hay que consulta con el sistema y todo se va junto. Usted está refiriéndose si haga algo manual o aunque haga sistema, hay que coger los libros. No, no, acuérdate que yo como auditora, yo estoy cerciorándome de que eso es cierto, pero yo no lo puedo coger todo, yo cojo una muestra. Por eso es que la auditoría usamos la palabra razonablemente. Yo tengo que cerciorarme como auditora que no trabajo ahí adentro de la exactitud de alguna factura. Entonces, ahora, si yo fuera auditora interna, ya el sistema me hace eso y yo confío en mi sistema. ¿Tú ves? Pero yo como auditora tengo que revisar dos o tres, hacer mi tarea. ¿Tú ves? Ahora, si tú eres auditor interno, ya tú no tienes que hacer eso porque tú tienes un sistema cantidad por precio y que suma. Pero yo como auditora tengo que hacer una chequeadita, algunas. Ok, la número 4, la evaluación, lo que le dije, cuenta por cobrar es un derecho que tiene la empresa sobre tercero. Ahora, son cobrables. Y tú te das cuenta en eso cuando un cliente tiene más de 3 meses que no te paga, ahí hay una incertidumbre. Y usted lo llama y cuento. Ya usted tiene que ir haciendo una provisión. Tiene que irse preparando para lo peor. Lo peor es que no te paguen. ¿Ok? Eh, la correcta clasificación. La clasificación que le dije previamente. Cuenta. Creo que Ajá. porque mientras más viejas son las cuentas, Menos probabilidad. es más difícil.
Es más difícil Claro, cobrar. claro que sí, menos probabilidad de que sean realizables. Claro, tú das 30 días para pagar y hay una gente que tiene 97 días y no te ha abonado. Ya tú tienes que ir pensando que ese cliente te va a dar problemas o ya te lo está dando hace rato. Ven, porque lo que pasa es que yo para aumentar mis ventas vendo a crédito, pero yo tengo que comprar todos los días o todos los meses. ¿Con qué voy a comprar si lo que yo vendo no me lo pagan? Ya empieza mi problema con los bancos, porque es una cadena. Ven. Entonces, lo bueno de que cuando yo audito la cuenta por cobrar, también estoy auditando los ingresos. Mírenlo ahí. Porque ¿de dónde vienen mis ingresos? De las ventas a crédito y de las ventas al contado. Entonces, por eso que la persona que yo pongo a auditar la cuenta por cobrar también me ayuda a auditar los ingresos. Entonces, ¿cuál es la cédula sumaria? Es un papel de trabajo personal del auditor. Y ahí hay un ejemplo. Miren cómo esta cédula sumaria, arriba tenemos referencia, esa es en el índice, ¿cómo le llaman? Le llamamos en la auditoría a esta cédula, ¿verdad? IB02. ¿Quién hizo esta cédula? Una persona que su nombre empieza con M, el segundo nombre o el primer apellido con IG. ¿Qué fecha? ¿Y quién la revisó? LP, Leonel Pagán, ¿verdad? ¿Y en qué fecha la revisó? Entonces, ¿qué hacemos en la cédula sumaria? Listamos del balance general, que es un papel que ustedes tienen, principal. Vamos a escoger las cuentas y los documentos por cobrar. Lo vamos a coger del balance general, del BG01 de ustedes. Y vamos entonces a preparar la cédula sumaria, que tiene saldo del año anterior, el saldo del año de la auditoría, dos casillas para ajustes y reclasificaciones. La de nosotras tiene ajuste en un lado y reclasificación en otro. Recuérdense que ajuste no es lo mismo que reclasificación. ¿Ok? Y aquí esta referencia, yo le estoy diciendo que si tú quieres ver ese monto, 5.475.214, cuenta por cobrar cliente, tú tienes que irte a la cédula analítica IB03, que es un listado de todos los clientes que le deben a la empresa, que le tiene que cuadrar con la sumaria, tiene que cuadrarle con la analítica. Cuenta por cobrar entidades relacionadas, 3.500.000. Entonces, en el IB4 está el listado de todas las relacionadas que nos deben, que le deben a Golden. Golden SRL, la empresa que yo estoy auditando. Los empleados, 405.752. El listado de los empleados que le deben es la cédula analítica y ahí están los nombres de los empleados. Y debe de sumar lo mismo que está en la cédula sumaria. Otra cuenta por cobrar también, NM, y la provisión de las cuentas por cobrar para cuentas que no me paguen. Usted ve que está entre paréntesis, porque la provisión deduce el balance de las cuentas por cobrar, porque es de origen crédito. Las cuentas por cobrar es de origen débito, pero la provisión va en el lado crédito. Y cuando ustedes vayan al documento que empezamos a trabajar, el BG01, ustedes van a ver que la provisión está del lado crédito. Nosotros en contabilidad le llamamos a eso contracuenta. La provisión de la cuenta por cobrar es una contracuenta de la cuenta por cobrar porque la disminuye. Al igual que la depreciación acumulada es una contracuenta del activo fijo porque lo disminuye.
No sé si han escuchado esa terminología, ¿verdad? De contracuenta. ¿Ok? Entonces, aquí están las referencias, que son las cédulas analíticas, y aquí Como usted, tenemos, como usted ¿cómo? refería, cuenta mala, cuenta incobrable, si eras, Es lo también mismo. conocida. Sí, Cuenta mala e ajá. incobrable. Ok, Y por también, esa y cuenta dudosa también, Eduardo le dudosa. llama. Ok. Ujú, de dudosa. Si yo estoy auditando una empresa, Eduardo, y no tiene una provisión para cuentas dudosas, tengo que recomendársela. No crearla, porque yo no creo nada. Usted me dio los estados y yo lo estoy revisando. Yo lo que estoy aconsejándolo, lo que usted debe hacer. Y le explico a la gerencia el riesgo, ¿verdad? El control interno de las cuentas por cobrar es algo que nosotros tenemos, que lo hemos visto. Por ejemplo, separación de funciones. Quiere decir que la persona que otorga el crédito a un cliente no puede tener acceso a la contabilidad. O sea, debe haber un departamento de crédito. Si el 90% de mi ingreso son a crédito, yo tengo que crear un departamento que, una política que se revise el crédito del futuro cliente, que tenga referencia y chequearlo en el buró de crédito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa persona, yo le voy a dar 300.000 pesos de mercancía a crédito, el límite, y yo tengo que saber si esa persona es un buen pagador. Y donde yo lo puedo chequear es así, en el buró de crédito. No solamente yo, de qué buena paga y qué serio, ahí está, y qué bueno, yo sí me alegro, ¿verdad? Pero yo necesito evidencia de eso. Y eso nada más se puede ver en el buró de crédito. Ahora, ¿todas las empresas tienen esta plataforma? No, no la tienen. De chequear el crédito de las personas, pero cuando no lo tengo, busco otro mecanismo, traerme los estados para yo aplicarle ciertas razones financieras, dos referencias comerciales, dos referencias personales, y así con esto voy tanteando, ¿verdad? A ese cliente. Entonces, separación de funciones. Separar cobro, registro, venta y monitoreo. Separado. El que guarda los documentos y la documentación por cobrar no puede tener acceso al efectivo ni a la contabilidad. ¿Oyeron? Entonces, ahí están los procedimientos, ustedes lo van a leer, los que se recomiendan que debemos de llevar. Todas las cuentas nuevas deben estar aprobadas por un departamento de crédito. No hay departamento de crédito por el gerente general, ¿verdad? Y me tiene que decir el límite para yo ponérselo en el sistema, ¿verdad? Vamos bien. Entonces, todo eso lo tengo que saber yo como auditora para ver si la empresa lo está haciendo de la forma correcta. Ok, por eso es que cuando uno se gradúa de contabilidad, no podemos salir y que a poner una firma de auditoría. Tenemos que foguearnos porque el auditor está a un nivel más elevado que un contador. Tiene que no solamente conocer de contabilidad, tiene que saber de las leyes, ¿ok? Para no entrar a su cliente en problemas, de las leyes que se le imponen a las empresas en RD. Entonces, las cancelaciones de cuentas de documentos no cobrados tienen que ser aprobadas mediante un memorándum por escrito por el funcionario responsable. Nadie puede estar cancelando de que, mira, este tiene 90 días que no paga, vamos a cancelarlo. No, y esa decisión tampoco puede ser del departamento de contabilidad, ni del contralor, ni del encargado de cobro, ni de nadie, ¿eh? Un eslabón más alto. Entonces, hay normas adicionales, verificar periódicamente las cuentas por cobrar,
preferiblemente esto lo tiene que hacer el Departamento de Auditoría Interna, enviar estado de cuentas mensuales a los clientes, conciliarse periódicamente el auxiliar, que es el listado, con la cuenta control, que cuenta por cobrar clientes, preparar periódicamente reportes de antigüedad de saldo, lo que hablamos ahorita, y revisar los asientos. Yo no puedo hacerlo de todo, pero tengo que coger algunos clientes y revisarle desde el momento que se dio la cuenta por cobrar y todos los pagos y hacer como una cronología de ese cliente. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los procedimientos básicos que vamos a hacer el miércoles? Examinar que se están cumpliendo las medidas de control interno. ¿Cómo? Con el cuestionario del control interno de las cuentas por cobrar, ¿verdad? Realizamos pruebas también de control interno, comparar el auxiliar con la cuenta control. Entonces, nosotros vamos a coger el listado de todos los clientes que le deben a la empresa, lo vamos a sumar y nos tiene que cuadrar con lo que dice la cuenta control, que es cuenta por cobrar cliente. Enviar cartas a los clientes, no a todos, depende de la cantidad. Hace, si tengo que hacer procedimientos alternos para confirmar las cuentas por cobrar, analizar el reporte de antigüedad de saldo para ver si hay una provisión adecuada por si tenemos que cancelar esas cuentas que tienen mucho que no nos pagan y aplicar procedimientos analíticos. ¿Por qué un cliente que tiene más de 90 días que no paga, usted le tiene el crédito abierto y sigue cogiendo? No. ¿Por qué? Entonces, eso le tiene usted que, como auditora, prenderle un bombillito, ¿verdad? ¿Por qué? Si Eduardo tiene 90 días que no paga, todavía el crédito está abierto y le seguimos vendiendo más. No, algo está pasando. Algo no está funcionando. Departamento de cobro, departamento de que da los créditos, algo está mal. ¿Ok? Entonces, examinar el control interno de las cuentas por cobrar e ingresos y determinar si hay un riesgo de fraude, porque no hay separación de funciones, porque no le dan seguimiento cuando el cliente se atrasa, porque se le dan la factura al mensajero para que vaya a cobrar y cuando él llega en la tarde no se le cuadra, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Dentro de las pruebas que debemos de realizar como auditores está prueba de facturación, ver que todas las cuentas por cobrar que yo tengo del cliente están debidamente, cumple con los requerimientos, nombre, código, RNC, el ITEVI, si es algo que lleve ITEVI y todo lo demás. Recibo de ingreso, cuando el cliente tiene un abono que pagó, le caigo atrás ese recibo de ingreso y de una vez verifico si se fue en el depósito de ese día, ¿verdad? Prueba de los expedientes de crédito, como la referencia, si quién autorizó que se le diera crédito, cuál es su límite, etcétera, etcétera. Y mira aquí, Eduardo, probar los controles automáticos de los sistemas. Si cada cliente tiene un código que cuando él paga se va a su cuenta, quién lo revisa, ¿verdad? Porque los deditos se pueden equivocar. No, yo creo que todo el mundo ha tenido problemas con programas. Por ejemplo, inclusive los bancos, a veces un depósito de alguien me lo ponen en mi cuenta o un pago de alguien por error me lo ponen a mi cuenta. Por eso es que hay que conciliar. Entonces, así que como conciliamos el efectivo en bancos y en la caja chica, debemos de conciliar también las cuentas y documentos por cobrar, porque eso es dinero, eso es cuasi dinero, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a ver en vivo cuando estemos auditando las cuentas por cobrar. Ya eso lo vimos, comparar el auxiliar, que es el listado de todas las personas que nos deben, con la cuenta control. Enviar confirmaciones a los clientes, que es enviar una serie de cartas diciendo lo que me respondan directamente a mí.
Entonces, el tipo de confirmación puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Y qué qué eh, me avala el enviar confirmaciones? Dos cosas: que la deuda existe y que está correctamente valuada en los estados financieros. Entonces, procedimientos alternos, porque yo tengo 90 clientes, pero nada más le mandé confirmación a 15, y los otros, bueno, hago procedimientos alternos para auditarlo, como revisar controles, darle seguimiento a cuando se abrió la cuenta y restarle los pagos que se ha hecho, y así sucesivamente. Entonces, aquí viene el documento, como les dije, análisis de antigüedad de saldo, que es un documento que que lo puede hacer el sistema si estamos computarizados, y si no estamos computarizados, lo debemos hacer en una hoja cuadriculada con todos mis clientes y varias columnas para ir colocando la última vez que él me abonó. ¿Ok? Ahí dice que todas las cuentas consideradas incobrables al final de año hayan sido canceladas o se haya hecho una provisión para ella, y que esta provisión que yo he hecho para cuentas incobrables más o menos se ajuste a la realidad del negocio. Porque yo tengo una provisión de 90.000 pesos y tengo clientes por más de 400.000 pesos que tienen más de 6 meses que no me pagan, esa provisión no es adecuada. Entonces, yo como auditora me doy cuenta cuando hago mi análisis de antigüedad de saldo y recomiendo aumentar la provisión. Ahora, profe, pero usted dijo que la DGI nada más acepta el 4%. La DGI es otra cosa, porque yo no llevo contabilidad fiscal en mi negocio, yo llevo contabilidad financiera adecuada a las NIF, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a hacer mi declaración de impuestos, yo cumplo con lo que dice la ley 1192, pero financieramente la base contable nosotras son las NIF. Entonces, hay ocasiones que yo como empresa tengo que hacer ajustes para fines fiscales, pero tengo que llevar mi contabilidad como dicen las normas internacionales de información financiera. ¿Estamos entendiendo, no hay? Nos vamos muy rápido. Un poquito. Bueno, cuando nos veamos el miércoles, ya usted va a tener esa idea clara, ¿verdad que sí? De esta parte, de lo que yo busco cuando reviso, audito las cuentas por cobrar y documentos por cobrar. Y ahí está claro en este documento qué es lo que yo tengo que hacer. Número uno, comparar el auxiliar de las cuentas por cobrar con la cuenta control. Enviar confirmaciones, procedimientos alternos para aquellas cuentas que no envíen confirmaciones, y analizar la antigüedad de saldo y verificar que la provisión para cuentas incobrables esté más o menos adecuada a lo que yo tengo en la empresa. Eso es esa es mi función. El auditor, como dice aquí, ya estamos terminando en la parte teórica. El auditor deberá analizar si la provisión que yo tengo para cuentas malas, cuentas incobrables o cuentas dudosas es suficiente, de acuerdo a la política de estimación establecida, basándome en qué: en el reporte de antigüedad de saldo. Para ello, debo hacer una prueba viendo que lo que está en esa provisión me puede cubrir las cuentas más viejas que no me han abonado, que lo tengo en el análisis de antigüedad de saldo. Y es una bobería. Pero como les dije, tengo cuentas que no me pagan por 400.000 pesos, hace más de 120 días que no me abonan y mi provisión es 100.000. Entonces yo recomiendo como auditora que se aumente la provisión
para cuentas incobrables, ya que hay tantas cuentas que suman este monto que hay probabilidades de que no paguen porque tienen 120 días que no abonan. Eso hago yo, recomiendo. ¿Y dónde yo lo hago? En la carta a la gerencia, ¿verdad? Entonces, como les dije, cuando yo analizo el efectivo, estoy también auditando los ingresos de las ventas a contado y los cobros. Y cuando yo analizo las cuentas por cobrar, cada vez que un cliente me abona, también estoy analizando los ingresos. Por eso es que uno no dura tanto en la auditoría, porque son cuentas relacionadas. Cuando yo analizo el inventario, como ustedes van a ver en auditoría 2, yo analizo las compras, porque ¿cómo llegan las cosas al inventario? A través de las compras, ¿verdad? Eso es cuentas, la auditoría por grupos de cuentas, para que no se nos quede nada sin revisar. Entonces, ese documento ya ustedes lo tienen en en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, léanlo para que el miércoles, cuando lleven todas sus cosas para hacer la auditoría en la forma práctica, ya ustedes estén listos, ¿verdad? Recuerden llevar tijera, pega, hojas en blanco, todo lo demás. Eh, déjenme